heteronormatividad y desregulación de la sexualidad, campos en debate, con la presentación del trabajo de Fabricio Guerrero McManus, una mirada crítica a las intersecciones entre la heteronormatividad y la econormatividad, hacia un ecosocialismo queer. Y nos va a comentar este trabajo Hortensia Moreno, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, a quien le agradezco muchísimo haber aceptado venir. Y bueno, como ustedes saben, el objetivo de este seminario era discutir algunos campos específicos que se iban interrelacionando, articulando en torno a cómo se regula la sexualidad dentro de este orden heteronormativo. Discutimos el tema de la medicina, la política, la religión, y ahora Fabricio nos presentará algo sobre el campo científico. Y también recordarles que todos estos campos están estrechamente interrelacionados. En ninguna de las presentaciones uno ha estado fuera del otro, y creo que esa es como la reflexión importante que teníamos como objetivo de este seminario. Bueno, sin más preámbulos, voy a presentarles a Fabricio y le vamos a dar la palabra entre 40 a 45 minutos para que nos exponga su trabajo, y luego Hortensia tendrá también unos 30 minutos para comentar el texto que previamente ella y muchos de ustedes lo tienen. Fabricio Guerrero estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM tras haber ganado una medalla de bronce en la 10ª Olimpiada Internacional de Biología. Sus estudios de licenciatura se enfocaron en botánica y biología evolutiva. Posteriormente realizó una maestría y un doctorado en filosofía de la ciencia, también en la UNAM, en los cuales se especializó en biología evolutiva, explicación en biología, filosofía del sujeto y biología y filosofía sobre la homosexualidad. Obtuvo una mención honorífica tanto en su tesis de maestría como en su tesis de doctorado. Adicionalmente, ganó la medalla Alfonso Caso al mérito universitario y el premio Norman Servidrin por la tesis de maestría. Al finalizar su doctorado, llevó a cabo una investigación postdoctoral en la Facultad de Ciencias acerca de la historia de la homosexualidad y las instituciones biomédicas en México. Esta investigación se llevó a cabo bajo una perspectiva dentro del campo de las ciencias sociales sobre la ciencia. Sus áreas de especialidad son la filosofía e historia de la biología evolutiva y la filosofía e historia del sujeto, con especial énfasis en la filosofía e historia del género, la raza y la sexualidad. Es competente en epistemología social, ética, sociología del conocimiento, feminismo analítico y postestructuralismo francés. Es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias desde el 2006. Ha impartido las asignaturas de evolución, filosofía e historia de la biología y naturaleza y sociedad. Y además ha colaborado como sinodal en comités de licenciatura y doctorado. Entre sus publicaciones recientes, que recomiendo mucho, está el libro Naces o te haces, la ciencia detrás de la homosexualidad, e Historia militar de la caloría y otros relatos sobre el cuerpo, ambos editados por Paidós. Ha sido árbitro para revistas de humanidades de nivel internacional y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Muchas gracias, Fabricio, y te dejo la palabra. ¿Así está bien de cerca? ¿Sí me oyen bien? Bueno, espero que sí. Primero, darle las gracias a Sofía por invitarme y a Hortensia por los comentarios. Tengo la mala costumbre de acostumbrarme a ser filósofo, así que pensaba leer, pero luego dije, no, eso es mala idea, voy a aburrirlos a todos. Así que preparé un bonito PowerPoint para acordarme de mis tiempos de cuando era biólogo y hacíamos esas cosas. Entonces espero que eso sea algo más ameno. Puede que el título, bueno, seguramente el título es extraño, sobre todo por esta parte que tiene que ver con econormatividad, que yo estoy casi seguro que no han escuchado nunca jamás, y toda esta cosa de ecosocialismo queer. Y suena raro, y sí es raro, pero espero explicarlo de una manera coherente.
Quería empezar poniendo estas dos imágenes, no porque sean particularmente bellas, porque pues, no es que sean, wow, la mejor pintura que hayamos visto en la historia. Son de un pintor uruguayo que le gusta justamente jugar con los temas del cuerpo humano y la naturaleza, y los funde de esta manera. Y me parecía muy interesante empezar justamente con estas dos pinturas, porque van acerca de todo lo que voy a tratar de comentar, que es de la relación entre naturaleza y naturaleza humana, que básicamente aquí estamos viendo un juego donde se funden la representación de un cuerpo, de una naturaleza humana, y un espacio en el que esta naturaleza humana se da. Entonces, me gustaba esta idea con la que está representada, digamos, en ambos cuadros, ¿no? Esta idea de mezclar naturaleza y naturaleza humana, que vaya, que no es una idea profundamente original, pero sí se puede abordar de maneras novedosas, o por lo menos de eso voy a tratar de convencerlos. El paisaje argumentativo va más o menos así. El texto ya lo tienen, pero igual voy a tratar de explicarlo de una manera menos enredada. Voy a tratar de defender dos tesis. Primero, que la gramática de la heteronormatividad es la gramática del término naturaleza. Y por eso está entre comillas, porque estoy hablando del término, ¿no? No estoy hablando de una cosa, de una entidad, de un proceso, no estoy hablando de eso, estoy hablando del término naturaleza, y eventualmente tendrá algo que ver con esa cosa que llamamos naturaleza, cualquier cosa que sea. Entonces, digamos que la tesis que más me interesa es vincular la heteronormatividad con la gramática del término naturaleza. Ahorita voy a explicar qué quiero decir con eso. Y de ahí mostrar que precisamente por esta vinculación que hay entre heteronormatividad y la gramática del término naturaleza, es que todos aquellos regímenes discursivos que compartan esta gramática de la naturaleza, de alguna manera tienen algo que ver con la heteronormatividad. A veces no es tan claro, pero ahorita entraré en detalle. En particular voy a hablar de las normatividades ambientales. Dos, parecería que esto es una discusión eminentemente filosófica que tiene que ver como construcción de aparatos ideológicos, sistemas discursivos y eso. Y sí tiene que ver con eso, pero digamos que rebasa la esfera de lo discursivo, porque aquí el prefijo oikos en econormas y econormatividades está jugando, digamos, el papel que tenía hace 2500 años de fungir como morada, como habitación, como espacio doméstico. O sea, todo el campo del oikos es lo que estamos, digo, no nada más yo, sino la gente que hace esto, que está tratando de recuperar la idea de naturaleza como morada, y en la medida en la que se hace ese movimiento, entonces el ambiente pensado como oikos también empieza a pensarse como morada, y cómo está siendo normado su habitación, ¿no? Implica, por supuesto, y esto no es novedoso, esto ya se ha trabajado mucho, la idea de que hay una regulación de los cuerpos en el espacio. La idea de que, y esto lo han hecho, por ejemplo, muchísimo en el existencialismo, de cómo el espacio en cierto sentido es confrontado y construido por un sujeto, como el tiempo también, pero aquí precisamente por la manera en la que está articulándose el oikos, no solo como morada, sino también como morada de habitación y eco como en ecología, ecosistema. También hay una manera de pensar a la naturaleza como morada, donde también allí hay una construcción del espacio, del tiempo, algo que se habita de alguna manera, ¿no? Y quiero avanzar una propuesta que yo le puse ecosocialismo queer, y luego leyendo, después de que había mandado el texto, me encontré con que hay gente que, siguiendo, digamos, el trabajo de Donna Haraway, prefiere usar el término de cibersocialismo, o cibersocialismo, pero bueno, suena particularmente horrible, cibersocialismo, pero justo lo hacen para tratar de desnaturalizar algo que el término ecosocialismo no hace. El término ecosocialismo está engarzado mucho más en la gramática de la naturaleza. Digamos que este es el paisaje argumentativo. Esto no me lo saqué de la manga, lo estoy construyendo, digamos, al hacer que confluyan tres tipos de
desarrollos, algunos son claramente filosóficos, otros no. La ecología queer es una disciplina extraña porque no tiene más de 10 años. Ya hay algunos libros que así se llaman antologías, la mayoría antologías sobre ecología queer, que justo lo que hacen es conjuntar estos tres saberes que están allí, digamos, en los subíndices, ¿no? Que es el ecofeminismo queer, que tiene un poco más tiempo, la ecocrítica y la esocrítica, y digamos, el que más tiempo tiene son las naturalezas culturas de Donna Haraway. Nada más para caracterizarlas rápido. El ecofeminismo queer, lo que tiene de distinto, digamos, de los otros ecofeminismos es que no está presuponiendo que hay una especie de alianza dada, por ejemplo, entre las mujeres y la naturaleza, al comprarse esta narrativa que de alguna manera las mujeres son más naturales ni nada. Entonces el ecofeminismo queer lo que dice es, necesitamos el discurso queer para desnaturalizar este discurso sobre la naturaleza. Pero una vez que hacemos esa desnaturalización, el ecofeminismo sigue siendo útil, porque sigue siendo toda una reflexión sobre cómo la naturaleza y las naturalezas humanas son construidas, de tal manera que se van generando regímenes de control. Entonces el ecofeminismo queer en algún momento, digamos que sufre un giro ontológico y deja de ser un discursos, sobre representaciones, y empieza a indagar, por ejemplo, con cuerpos de animales no humanos. ¿Y qué pasa cuando nos confrontamos, por ejemplo, con delfines que son intersexuales? ¿Qué significa eso para un ambientalista? ¿Qué significa eso para un biólogo? ¿Qué significa eso para un endocrinólogo? Y ese es, digamos, el giro ontológico, cuando empieza a confrontarse con un montón de cuerpos no humanos que no obedecen al binarismo macho-hembra. Bueno, la ecocrítica y la zoocrítica son ramas, digamos, de la teoría literaria que justo se dedican a indagar cómo estamos construyendo la idea de lo natural. Normalmente hay un giro romántico donde se postula como algo idílico, y entonces en ese giro idílico se suele romantizar a los que habitan allí, y eso tiene muchos problemas. Ahorita digo porque me estoy tardando mucho en presentarlas, pero ahorita verán cuáles. Y finalmente las naturalezas culturas de Donna Haraway, que creo que son un poco más conocidas, justo lo que hacen es decir, momento, es que no nada más, la naturaleza no nada más se fabrica a nivel de discurso, ¿no? Hay una producción material de ella. Entonces la ecología queer conjunta eso y empieza a hacerle preguntas, digamos, a las ciencias biológicas, no nada más a nivel de discurso, sino a nivel de qué estamos haciendo con el medio ambiente, qué estamos haciendo con los discursos ambientales. El ecosocialismo, sobre todo, bueno, hay muchas maneras de definirlo, pero aquí estoy siguiendo un autor inglés que se llama Derek Wall, que justamente sigue a una pareja de socialistas o sea, eran pareja, que eran Havelock Ellis y Edward Carpenter, que tenían un pensamiento muy crítico de la funcionalidad del cuerpo. De hecho, Edward Carpenter tiene un ensayo en 1908 que se llama Love Coming of Age, que muchos dicen que se parece mucho a varias cosas que dijo Freud. Y él era pareja de Havelock Ellis, eran socialistas y además tenían una mirada muy crítica tanto al discurso de naturaleza humana como al discurso de naturaleza en sí. Entonces Derek Wall lo retoma y dice: el ecosocialismo tiene que ser un discurso que necesariamente pase por lo rojo, lo verde, lo rosa y lo pardo, ¿no? Donde esto está evocando una serie de tradiciones filosóficas, ¿no? El marxismo, el pensamiento ambiental, el feminismo en sentido muy amplio, y el pardo para evocar una agenda, digamos, postcolonial, anticolonial, que también atiende a la raza, ¿no? Y finalmente esta cosa que se llama filosofía vegetal o ontofitología, que es más nueva, que es un desarrollo de los trabajos de Derrida, donde se empiezan a hacer la pregunta de ¿qué quiere decir que yo me encuentre con un otro que es un otro no humano? Normalmente esa pregunta se empieza a hacer con un otro animal, pero en algún momento se hacen la pregunta, bueno, ¿es posible una hermenéutica de un encuentro con la planta como un otro? Y entonces ahí hay todo un desarrollo muy interesante sobre qué quiere decir eso, ¿no? Entonces no me voy a clavar en eso porque si no, no voy a decir nada, pero entonces estoy retomando un poco estas corrientes para tratar de articular esta idea de que hay una conexión entre econormatividad y heteronormatividad. Lo que voy a hacer metodológicamente es
injertar, digamos, la capacidad desnaturalizante de lo queer en los discursos sobre la naturaleza, y aquí discursos de la naturaleza hay muchos. Estoy pensando en ecología de la conservación, ecología de la restauración, pero también estoy pensando en, por ejemplo, la ecología profunda, en un montón de discursos ambientales que de una u otra manera están evocando esta idea de naturaleza como algo que tiene que ser respetado. No estoy diciendo que vamos a contaminar ni nada, no soy el ecoloco, pero ahí el discurso, la gramática de naturaleza es peligrosa, y eso ha sido criticado por mucha gente. Por ejemplo, la idea de la dialéctica de la totalidad, de vamos a reconciliarlo todo al superar la naturaleza y la cultura y todo eso, es algo que, por ejemplo, no le gusta a Donna Haraway, pero no le gusta, por ejemplo, esta idea de la dialéctica totalizante a gente como Slavoj Žižek, no le gusta tampoco a Derrida, no le gusta a Enrique Dussel, todos pensadores muy distintos, pero que comparten un escepticismo ante la idea de que metodológicamente lo que necesitamos es una dialéctica, dicen, porque la totalidad es muy pesada, o sea, la totalidad parece que no le da lugar a novedades, a alteridades, tiene una noción de verdad que lo subsume todo, ¿no? Aunque no lo dice Jean Baudrillard en este contexto, en algún momento él habla del infierno de lo mismo, ¿no? Dice, donde ya no cabe nada, ¿no? Entonces, cuando hablas de un todo, donde todo está integrado, subsumido, parece que no queda lugar ya para ninguna controversia, ya para ninguna fuente de tensión, ¿no? Entonces quiero resistir esa tentación, quiero resistir la tentación romántica, digamos, de hablar de la naturaleza como algo que está dado, que está allí, prístino, más auténtico, y quiero aspirar a lo que, siguiendo a Enrique Dussel, se llama una analéctica, es decir, no una dialéctica, sino una analéctica de una apertura a otredades posturbanas, y ahorita van a ver por qué eso es lo que me importa. Y de la mano de eso quiero, digamos, restaurar un poco de la capacidad crítica del discurso queer, que van a decir, pero ¿por qué se ha perdido? Yo creo que lo que pasa es que paradójicamente se ha convertido en una identidad sobre las mejores intenciones de los que lo postularon, y en cierto sentido ha sido fetichizado ya dentro de las lógicas identitarias. O sea, ahora uno puede llegar con su playerita, ¿no? Hablando de… y en ese sentido ahí hay un problema que abordaré más adelante, ¿no? Entonces, perdonen que en vez de poner títulos decentes ponga cosas botánicas, pero es parte de mi deformación profesional. Digamos que habría una serie de primordios desde donde quiero empezar, ¿no? Para empezar a trazar esta conexión, quiero caracterizar a la heteronormatividad como un sistema de enunciados, y si aquí me van a decir, ¿está siguiendo a Foucault? Sí, lo estoy haciendo, que organiza nuestra experiencia bajo una lógica complementarista, funcionalista y dicotómica, que estos términos no necesariamente son lo mismo, en la cual los cuerpos, el deseo y las identidades se articulan bajo la pretensión de que hay relaciones unívocas entre estos, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que estoy sugiriendo, que tampoco es una cosa muy original, es que la heteronormatividad debe pensarse, sobre todo por la parte de normatividad, que siempre es una pregunta que nos hacemos, ¿en qué sentido estos son normas? Que a muchos filósofos nos genera mucho problema tratar de caracterizar qué estamos entendiendo por normas, porque no es tan trivial. Entonces, quiero sugerir que es un sistema de enunciados que están organizando nuestra experiencia de tal manera que la manera en la que experimentamos el mundo y a los otros y nuestras relaciones con los otros es algo que ya, digamos, viene previamente estructurado bajo este sistema de enunciados, de tal manera que estamos acostumbrados a pensar que hay una complementariedad hombre-mujer que obedece a una función que es evidentemente reproductiva y que entonces conduce a una especie de dicotomía. Y este carácter dicotómico es más difícil de echar abajo de lo que uno piensa, porque se rearticula una y otra vez, por ejemplo, cuando uno empieza a decir, a ver, pero es que no hay una relación unívoca entre gametos, gónadas y cuerpos. Y curiosamente, en vez de que eso rompa la lógica dicotómica, lo que termina por pasar es que se reproducen estas dicotomías en cada uno de estos niveles. Dicen, pero hay función macho y hembra a nivel de gametos, y hay gónadas masculinizadas y feminizadas, y hay cuerpos masculinizados y feminizados, y pueden que no se alineen, pero en cada nivel de análisis reaparece la dicotomía, ¿no? Entonces, no es tan fácil echar abajo este afán dicotómico, porque muchas veces cuando se desarticula un nivel lo que hacen es que surgen como dicotomías hijas
que lo rearticulan en varios niveles, que en realidad eso pasa mucho, por ejemplo, cuando uno lee sobre cuerpos intersex, de repente se encuentra la dicotomía apareciendo en múltiples niveles y entonces el cuerpo intersex aparece como una especie de simplemente relaciones no unívocas, o sea, la posibilidad de la no univocidad, pero en cada nivel como que siempre reaparece la oposición masculino-femenino, ¿no? Entonces es más difícil de echar abajo esto de lo que uno quisiera. Pero entonces quiero proponer que la heteronormatividad es esto. Y quiero hacer este movimiento sobre todo porque en la medida en la que lo pensamos como un sistema discursivo es que tiene sentido la idea de gramática, porque la idea de gramática que le estoy tomando prestada a la lingüística, que además no soy el primero que lo ha hecho, en el postestructuralismo es muy común hablar de gramática, pero en cierto sentido, para que la metáfora tenga sentido, pues hay que jalarse algo de la idea de gramática, y en ese sentido normalmente hablamos de la gramática como un sistema bueno, además de que es una ciencia, su objeto de estudio es el estudio de producción de enunciados bien formados, a nivel de sintaxis y un montón de cosas que no quiero entrar, digamos, al punto. Pero entonces, al tomarme esta idea de gramática, lo que quiero sugerir es que la noción de naturaleza, digamos, es parte de la que articula la gramática, la heteronormatividad y el campo semántico del término naturaleza, porque no solo es ella. Y bueno, me repito, por gramática entiendo aquí el conjunto de normas y reglas que gobiernan la producción, coherencia, corrección y comprensibilidad de dicho sistema discursivo. Y la parte de la comprensibilidad me interesa mucho, porque la idea es que cuando nos encontramos con enunciados que nos parecen incoherentes, mucho se debe precisamente a la gramática que los gobierna, ¿no? Eso pasa mucho cuando la gente se confronta, por ejemplo, con cuerpos que no obedecen, digamos, la heteronorma, entonces nada tiene sentido, ¿no? O sea, resultan incomprensibles, indescriptibles, inefables. Y en parte creo que es precisamente porque estamos pensando en un sistema enunciativo que está regido por esto. Y aquí espero que no sea demasiado, pero lo que quiero sugerir es que esto no nada más es una cuestión de discursos, no nada más es una cuestión de gramáticas, de construcción, digamos, de diferencias simbólicas, sino que hay y esta es una cosa que le tomo a Derrida, una ontoteoteleología asociada a esto. Y ese término merece que lo explique, porque lo que dice Derrida es que la tradición filosófica, y bueno, esto tampoco es muy novedoso, ya lo habían dicho los heideggerianos y el mismo Heidegger, que las tradiciones filosóficas tienen una carga, que por ejemplo tienen una carga donde incluso cuando dejas de hablar de Dios, la tradición misma generó términos que a la hora de pensar, de una u otra manera remitían a cosas que se pensaban como divinas. Eso nos pasa mucho, por ejemplo, cuando postulamos la naturaleza como algo divino, que suele pasar mucho. Hay una especie de carga teológica allí, de postular a la naturaleza como lo divino, de postular, por ejemplo, al cuerpo no intervenido como una especie de templo, y tiene una carga, digamos, teleológica también, porque estamos sobre todo, y aquí hay una, digamos, conexión con el funcionalismo, de pensar que el cuerpo obedece a las funciones que tiene, ¿no? O sea, por ejemplo, claro, el sexo obedece a la reproducción, el sexo obedece únicamente a la perpetuación de la especie, y esto lo puedes poner en una faceta teológica o en una faceta evolutiva, pero ahí hay, digamos, una carga teleológica, ¿no? Donde parece que todo lo que gobierna a los cuerpos, a los deseos, obedece a un telos, a un fin. Y eso precisamente tiene también una carga ontológica de cómo estamos pensando lo que está en el mundo. Entonces, lo que quiero sugerir, digamos, es que la heteronormatividad pensada como un sistema de enunciados, articulada sobre esta gramática de la naturaleza, tiene esta carga, ¿no? Y aquí es donde entro al campo semántico de lo que sería, digamos, esto no es exhaustivo, en el texto trato, digamos, de presentar las múltiples maneras de leer el término naturaleza. En algún momento en el texto digo, pues, es que el término naturaleza, por ejemplo, no es un término polisémico, es decir, no es un término que tenga múltiples acepciones, a diferencia de, por ejemplo, el término banco, que claramente es polisémico porque remite por un lado al banco como institución financiera y al banco como donde vas y te sientas. Ese sí es un término claramente polisémico. Pero no, el término naturaleza no es así. O sea, toda la serie de significados que tiene no nada más son significados alternativos, sino que están imbricados
Y aquí es que, digo, ya es claro que le estoy haciendo ojitos a Derrida, al decir que está diseminado, estoy justamente sugiriendo que muchas de estas oposiciones se van articulando las unas a las otras, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué oponemos normalmente naturaleza? La oponemos a lo artificial. O sea, normalmente esa es quizá la que se nos ocurre primero. Pero también en el siglo XVIII, que pueden decir, pues no estamos en el siglo XVIII, ¿por qué la pones a jugar? Bueno, porque incluso cuando parece que se van, y esa es la idea de diseminación en Derrida, los términos dejan huella. Incluso cuando un sistema de pensamiento se ha ido, deja una serie de huellas que luego reaparecen. En el siglo XVIII el término natural se oponía, además del término artificial, se oponía al término supernatural, preternatural y antinatural, donde lo supernatural era Dios, ¿no? O sea, solo Dios podía estar encima de la naturaleza. Lo antinatural era el demonio, ¿no? Y lo preternatural eran las hadas, así tal cual, eran postuladas como entidades que podían operar dentro de las leyes de la naturaleza y hacer que cosas improbables ocurrieran. ¿Por qué pongo esto? Porque ahí está la carga todavía, digamos, ontoteoteleológica, el término, porque muchas veces lo natural se asocia con lo divino y su violación con una especie de acto demoníaco, ¿no? Esto sobre todo se observa en la manera en la que pensamos la homosexualidad, todavía hoy en muchas partes del mundo, donde se sigue concibiendo como antinatural, como aberrante, etc. Entonces ha dejado una huella, ¿no? Natural también se llega a pensar como auténtico y lo artificioso como inauténtico. A pesar de que lo artificial no tiene que ser inauténtico, también llega a pensarse así. Natural puede pensarse como lo que es necesario, propio de las leyes de la naturaleza, y por tanto todo lo que no está allí sería contingente, ¿no? Esto importa en la medida en la que, por ejemplo, muchos de los discursos biológicos formulan un saber sobre el cuerpo en términos de leyes naturales. No solo la biología, no solo la endocrinología, sino hoy también el pensamiento ambiental empieza a funcionar así. Natural, como telos, función y propio, bueno, es algo que ya dije cuando estaba explicando lo ontoteoteleológico. Contra, por ejemplo, excrescencia, atélico, hipertérico, estéril, inútil o impropio. O sea, esta idea de, por ejemplo, el sexo anal viola la lógica de la función corporal, entonces se asocia con una especie de atelia porque no obedece a función alguna, es un uso impropio. Entonces hay una serie de asociaciones, son muchas, natural, contracultural o social, naturaleza como esa exterioridad que está allá afuera, como un sistema de objetos que obedecen a las necesidades de un sujeto, versus conciencia, pero no todo lo que ocurre en conciencia, ¿no? Porque las pasiones y los instintos no, por ejemplo. Entonces natural como rural versus urbano. Todo ese campo semántico, como ven, es muy grande. De hecho, hay gente, como menciono ahí, que considera que lo que debemos hacer es deshacernos de un término como naturaleza porque es muy problemático. Yo creo que eso no se puede, o sea, uno no puede exiliar las palabras del lenguaje, entonces tiene que hacer algo con ellas, tiene que abordarlas y pensarlas. Entonces, digamos, para empezar a llegar a la médula, esto va a concluir más rápido, no crean que me voy a exceder irresponsablemente, voy a respetar el tiempo, eso sí. La heteronormatividad como sistema discursivo cuya gramática está asociada al término naturaleza está, por ende, íntimamente asociada con la producción, y ahorita voy a explicar eso, y la postproducción de la naturaleza humana. Entonces, ahí esos son términos que estoy tomando, el de postproducción de la ecocrítica, y el de producción, bueno, de muchos lados donde se ha usado, estudios sociales se ha usado, en muchos lados se ha usado. Entonces, lo que quiero sugerir es que cuando estamos hablando de la naturaleza como eso que está allá afuera, estamos postulando un orden material, pero que solo tiene sentido dentro de un aparato conceptual. Pero ojo, o sea, cuando remitimos a la naturaleza como algo primigenio, prístino, intocado, no artificial, lo que estamos justamente es escondiendo toda la historia del término, toda la historia de la construcción, digamos, de este sistema de oposiciones. El término postproducción es como en el cine cuando dicen, bueno, ¿cómo le hago para esta película El Señor de los Anillos o El Hobbit para que no se vea como que esto está hecho en computadora, para que parezca natural, ¿no? Entonces ahí entra la postproducción en el cine, ahora sí que de invisibilizar la dimensión de lo creado a través precisamente de un proceso controlado. Entonces, cuando digo que el término naturaleza está
producido material y conceptualmente, y luego posproducido, es precisamente porque se está ocultando precisamente todo lo primero. O sea, cómo surge el término, ante qué se opone, cómo se estabiliza, cómo se funcionaliza. Y en esos movimientos también se crea como correlato una naturaleza humana. Por ello es que la heteronormatividad requiere un análisis netamente interseccional, y eso van a decir, pues, ¿qué tiene de novedoso? Bueno, no nada más en términos, digamos, de raza, clase, etnicidad, sino también en términos de la diada naturaleza humana. Y aquí quiero poner una serie de ejemplos. Los primeros dos son muy teóricos, el tercero no. El primero es que, por ejemplo, la postulación del otro como salvaje pasa por la postulación de su ambiente como prístino e incivilizado. Eso es fundamental, porque cuando uno construye el mito de que el otro es un salvaje, eso no tendría mucha coherencia si admitimos, por ejemplo, que tiene un conocimiento y una tecnología y que tiene un impacto sobre su medio ambiente. Quizá no tiene una tecnología a la manera de los gadgets supervisibles a los que nos hemos acostumbrado, pero allí hay tecnología. O sea, cuando llegaban los antropólogos, por ejemplo, al Amazonas y decían, aquí estamos viendo comunidades primitivas que viven en contacto con la naturaleza, justamente estamos viendo la producción tanto de esa naturaleza como de una naturaleza humana, en donde se está invisibilizando todo el aparato tecnológico, todo el aparato que ya está allí presente. Y no es para irme, digamos, divagando, pero, por ejemplo, ahora en paleoantropología, una de las cosas que han empezado a decir es, a ver, momento, desde antes de que fuéramos Homo sapiens, desde antes que fuéramos género Homo, cuando éramos Australopithecus hace 5 millones de años, ya teníamos tecnología, ya teníamos una capacidad de producir materialmente la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando llega alguien y dice, es que el campesino está en contacto con la naturaleza, es que el indígena está en contacto con la naturaleza, estamos observando ahí justo este aparato de construcción de la diada naturaleza humana. Por ejemplo, en el orientalismo, la postulación de un ambiente como exótico pasa por la postulación de sus habitantes como igualmente diferentes. Y aquí pongo un ejemplo, que pues sí es real, seguro lo han escuchado, que, por ejemplo, algo que le pasó al Che Guevara cuando hace estas UMAPs es que tenía una visión de la homosexualidad como algo degenerado. O sea, y esto escojo al Che Guevara como ejemplo precisamente para pegarle no solo a los discursos ambientales, sino a los discursos rojos y verdes, que luego olvidan la historia del propio pensamiento rojo, ¿no? Entonces el Che Guevara construye una noción de la naturaleza humana, en este caso de la homosexualidad, como un síntoma de degeneración capitalista y urbano. Y nótense que eso solo tiene sentido en la medida en la cual está operando esta gramática. O sea, la homosexualidad es el resultado de esta degeneración urbana. ¿Y entonces cómo se corrige? Pues mandando a la gente a los UMAPs a hacer servicio con campesinos para que encuentren la conciencia de clase, ¿no? y regresen allí. Eso pasó en Cuba, y yo creo que es un ejemplo que muestra cómo al proponer una terapéutica que pasa por un retorno mítico a la naturaleza, lo que estamos viendo es precisamente una construcción de una naturaleza humana que se considera antinatural por urbana y capitalista. Y ahí, por supuesto, es donde ya empezarán a ver por qué los discursos ambientales pueden volverse problemáticos. Porque en su afán de mirar feo a lo urbano y a la manera en la que lo urbano supuestamente nos aleja de lo natural, pueden empezar a postular un montón de naturalezas humanas que romantizan al indígena, al campesino, y que pueden empezar a colocar a la diversidad sexual de nuevo en esta posición de una especie de síntoma de excrescencia urbana, ¿no? Entonces ahí ya ven hacia dónde voy. Precisamente construye esta aproximación interseccional, demanda atender a loicos en tanto hábitat, morada, hogar. Entonces aquí llego al punto de econormatividad, porque bueno, ya se imaginarán que voy a definirlo de una manera muy parecida. La econormatividad es un sistema de enunciados que versa acerca de loicos. En este sentido también ampliado, ¿no? Y aquí Derrida tiene un ensayo bien bonito que se llama Hospitalidad,
que curiosamente, a pesar de que es un ensayo sobre ética, en algún momento Derrida dice, y esto tenemos que llevarlo a nuestro pensamiento con el otro más radical que el otro humano, que es el otro animal, y finalmente el otro de la naturaleza. Entonces, esa sugerencia que hace Derrida en un párrafo la retoman en la zoocrítica y empiezan a hacerse la pregunta, bueno, a ver, vamos a pensar cómo construir una relación ética con el oikos. Y ahí es donde empiezan a hacerse un montón de preguntas de cómo está funcionando a la vez, porque en ese ensayo Derrida habla, por ejemplo, de que lo interesante de este juego que él va a hacer entre oikos es que puede uno darse cuenta que hay una especie de oikos nomos, de una especie de norma que regula la morada. Dice, y esa es la economía, ¿no? Y esa regulación de la morada es parte de nuestro problema, que estamos, y aquí ven la asociación con el pensamiento verde. ¿Cuál es el gran problema, dicen los ecosocialistas, con lo que estamos viviendo hoy? Bueno, que la norma de la morada, la norma del ambiente, la casa, el hábitat, es la economía. O sea, y es el tipo de juegos de asociaciones que empiezan a hacer. Y entonces la econormatividad empieza a construirse como un sistema de enunciados que versa acerca del oikos, cómo debe y puede habitarse y morar en ese mundo. Y precisamente porque es sobre el oikos como ambiente, como hábitat, como morada y hogar, todo el tiempo versa acerca de cómo la naturaleza y la naturaleza humana se coproducen y cómo, por ejemplo, la violación de la norma natural lleva a degeneraciones y de cómo su cumplimiento enaltece. Es decir, la econormatividad puede tener un discurso también ontoteo-teológico. Y por eso les decía que están la gente en ecología queer está muy preocupada, por ejemplo, porque cada vez hay más artículos que empiezan a decir que los cuerpos intersexuales en cetáceos obedecen a contaminación. Cada vez hay más datos que dicen las actividades, con muchas comillas, homosexuales en aves obedecen a contaminación por metales pesados. ¿Qué pasa cuando empiezan a salir estos artículos? Pues lo que pasa es que te encuentras a uno de los grandes campeones del ecosocialismo como Evo Morales diciendo, pues el problema de la homosexualidad son las hormonas en el pollo. Que es parte del problema, porque ahí justo lo que estamos viendo es, ojo, no estoy diciendo que no sea cierto, y lo digo en el texto porque no lo sé. El punto es que a priori se juzga que la naturaleza tenía que ser complementarista, funcionalista y dicotómica. A priori se juzga que allí no nos íbamos a encontrar nada que violentara la heteronorma. Y entonces cuando nos lo encontramos tiene que ser necesariamente una disrupción antropogénica. Entonces, paradójicamente, se coloca estos cuerpos como cuerpos enfermos, que por supuesto no son cuerpos enfermos como los cuerpos de los cuerpos humanos enfermos, porque ahí no se retoma todo este aparato hermenéutico, pero no deja de ser un problema de esta asociación, que en parte obedece a la manera en la que la gramática de la naturaleza está interconstruida, ¿no? Y ojo, aquí no quiero entonces, por eso les digo, no soy el ecoloco, porque yo no quiero echar a la basura el discurso ambiental. Lo que quiero señalar es que el discurso ambiental por principio versa acerca de econormas, y que entonces estas tienen que ser interrogadas. Y bueno, esto no nada más es una cuestión filosófica, ¿no? Muchas filosofías ambientales y muchos movimientos ambientalistas, por ejemplo, postulan el regreso de retornar a lo rural, a la naturaleza, de llevar una vida más artificiosa, de superar lo urbano. Son todas un montón de normas acerca de cómo abordar lo ambiental, con las que en principio no me pelearía a no ser porque están contrabandeando una noción de naturaleza humana que tenemos que interrogar. O sea, aquí no nada más es un problema de cómo construimos los cuerpos no humanos, no nada más es un problema de cómo el discurso ambiental puede regresar siendo un discurso normalizador diciendo la diversidad sexogenérica humana es un problema de disrupción ecológica, que ya se ha dicho. No nada más es sobre eso, o sea, no nada más es en la parte diagnóstica, sino que en la parte, digamos, terapéutica del discurso ambiental también hay econormas que empiezan a decir cómo deben los cuerpos habitar esa naturaleza, qué tipo de identidades y deseos nos vamos a encontrar allí. Entonces, yo le preguntaría, por ejemplo, a todos aquellos que consideran que la tecnología nos aliena y nos aleja de lo humano, que nos desnaturaliza,
¿Qué vamos a hacer con todos estos cuerpos? No todos los cuerpos trans, pero algunos cuerpos trans que recurren a la tecnología precisamente para la autofabricación de aquello que quieren ser. O sea, renunciar a la tecnología, ahora sí, totalmente es también un acto de violencia hacia todos estos cuerpos y a todos otros cuerpos que tienen otro tipo, por ejemplo, de capacidades que logran precisamente entrar en una sociedad en la medida en la que la tecnología es la que nos da la equidad. O sea, la equidad se realiza no solo discursiva, sino materialmente. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con todo eso? ¿Qué vamos a hacer en esta romantización hacia lo rural, ¿no? No, digamos que no nada más sería esa vena del argumento en lo terapéutico. Ahí, por supuesto, es donde entra, por ejemplo, la importancia de una pensadora como Donna Haraway para decir aguas con pensar que la naturaleza no se produce, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con todas las identidades cuyo éxito político ha radicado en lo urbano? Cuya fuerza para hacerse visibles ha radicado en lo urbano. Si consideramos que el urbano es necesariamente prescindible, entonces tenemos que reinventar un espacio político donde pueda hacerse una lucha de la diversidad sexual, donde ya no se va a poder articular en espacios urbanos, y eso es una demanda que yo le haría, por ejemplo, al pensamiento ambiental, ¿no? Entonces, para ir cerrando, el punto de contención no es que yo sea el ecoloco y entonces en nombre de la diversidad sexual diga vamos a tronarnos al medio ambiente, sino que las aspiraciones ambientalistas de retornar a una naturaleza romantizada o de alcanzar dialécticamente una totalidad que integre lo rural y lo urbano suelen invocar una naturaleza holística, funcionalista, complementarista, que moviliza así un conjunto de valores que históricamente han conducido a la exclusión de las minorías sexogenéricas. Y ojo, no estoy diciendo que va a pasar, lo que estoy diciendo es que hay que hacer un recordatorio a los que están presa de las econormatividades de la gramática naturaleza, ¿no? Desplazarnos a dicho futuro posturbano demanda imaginar cómo será habitado por aquellas identidades y cuerpos que se han configurado en lo urbano. No es tan trivial esa migración. No prestar atención a ello es detentar críticamente un privilegio en el cual se ocupa un cuerpo, identidad o posición que admite este desplazamiento sin problemas. Ya esta es mi penúltima diapositiva, reflexión de cierre, hacia un ecosocialismo queer. De todas maneras, sí creo que tenemos que ir hacia allá. Porque necesitamos interrogar a la gramática de la naturaleza y sus conexiones con la heteronormatividad, porque nos puede dar mucho esa interrogación. Por ejemplo, el ecosocialismo se ha pensado ya como un discurso netamente interseccional, verde, rosa, rojo y pardo. Eso es ya un acierto. Tiene algo que ganar, que es precisamente la crítica a la noción de naturaleza, gracias precisamente a la capacidad desnaturalizadora de lo queer. Y yo creo que le puede dar algo a la ecología queer, que es precisamente, ahora sí que reverdecerla al enrojecerla, un poquito, y resistir precisamente cómo en los espacios urbanos muchas veces se termina por fetichizar y subsumir a estas identidades. Ahora, esto no nada más es una reflexión que se da a nivel teórico, hay un movimiento, el ecoporno, que precisamente está clavado en eso, y que tendría mucho que ver con toda esta reflexión de estas naturalezas, ¿no? Entonces, ahora sí, esta es mi última diapositiva, ya me callo. Bueno, muchísimas gracias, Fabricio, porque creo que has topado infinidad de puntos que nos dejan con más preguntas que respuestas. Yo solamente quiero señalar que en mi antiposicionamiento queer tú eres casi el único que me convence, precisamente porque haces una desnaturalización del concepto desde esa reificación identitaria en la que suele estar, y lo usas como una herramienta para romper con estas gramáticas discursivas, que creo que es una invitación fundamental del trabajo de Fabricio. Entonces, me quiero detener aquí para darle la palabra a Hortensia, que estoy segura tendrá muchísimos comentarios del trabajo de Fabricio, y para luego abrir las preguntas a ustedes. Hortensia Moreno es profesora universitaria desde 1975, investigadora nacional nivel 1,
licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva y maestra en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde imparte las materias de Teorías del Discurso, Semiótica y Gobierno y Derechos Humanos. Ha dirigido las tesis de más de 50 estudiantes de licenciatura y posgrado. Es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Mujer y Relaciones de Género por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Tiene el premio a la mejor tesis de doctorado del Concurso Nacional de INMujeres para Tesis sobre Género Sor Juana Inés de la Cruz 2010. Ha publicado novelas, cuentos, libros para niños, reportajes, ensayos e investigación. Sus líneas de investigación son género, sexualidad, literatura, cuerpo, identidad, deporte y educación. Muchísimas gracias, Hortensia, por estar aquí y darnos tus comentarios. Bueno, muchas gracias por invitarme acá y por permitirme participar de este trabajo de Fabricio Guerrero McManus, que me parece extraordinariamente sugestivo. Y bueno, por supuesto, los comentarios pues son solamente aproximaciones incompletas y les pido una disculpa de antemano, la voy a leer y les cuento primero que nada que mi más acuciante incógnita al iniciar el comentario al trabajo titulado Una mirada crítica a las intersecciones entre la heteronormatividad y la econormatividad hacia un ecosocialismo queer de Fabricio Guerrero McManus, después de leerlo con toda la concentración de que soy capaz en estos días, la cual quizás es más bien defectuosa, la pregunta que más me intriga es ¿por qué yo? Palabra de honor, no me pienso detener en la respuesta, pero creo mi obligación aclarar tanto al público asistente como al autor que seguramente la elección de comentarista, sujeta por supuesto a las 1000 vicisitudes de la vida académica, no ha sido la más afortunada. Y sin embargo, pues hay que hacer el comentario. Lo primero que pensé después de la serie de perplejidades que me produjo la lectura es que hace falta hacer un comentario sobre el propio género del comentario. Me acordé de una moda intelectual de mis tiempos en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación que consistía en suponer la existencia de un mensaje más o menos oscuro en todo producto cultural al cual habría que accederse mediante un proceso más o menos intrincado de desciframiento. Cuando alguien veía una película, leía una novela o escuchaba un poema, de lo que se trataba era de entender el mensaje. Y éramos capaces de emitir enunciados del tipo, pero ¿cuál es el mensaje? ¿O será ese el verdadero mensaje? No pienso descifrar el mensaje de este texto. Desde mi punto de vista, refinado después de varias décadas en este ambiente social, no hay tal cosa como un mensaje oculto detrás de las palabras que el doctor Guerrero McManus nos entrega. La función del comentario no debe ser la de una explicación que permita acceder al sentido del texto. No se trata, como dice Michel Foucault, en El orden del discurso, de decir por fin lo que estaba articulado silenciosamente allá lejos, o decir por primera vez aquello que sin embargo había sido ya dicho. Por el contrario, pretendo decir otra cosa aparte del texto mismo, pero con la condición de que sea ese mismo texto el que se diga y en cierta forma el que se realice. Creo que el sentido del comentario es el de la interlocución. Se trataría aquí de que las palabras no caigan en el vacío del simple asentimiento. Se trataría de indicar las virtudes y las dificultades de una lectura y también, sin duda, de expresar los puntos de aquiescencia, pero también las diferencias, los desacuerdos, de manera que la lectura fructifique en una discusión, en un debate. Procedo, por tanto, a comentar. Como el título lo indica, el trabajo propone un modelo de crítica y acción política que se denomina ecosocialismo queer. Parte de dos tesis, la de que la gramática de la heteronormatividad está íntimamente asociada al término naturaleza
y la de que las consecuencias de dicha vinculación no solo se manifiestan en el plano ideológico, sino que tienen consecuencias importantes en la esfera de la acción política, que se plasman en la forma en la cual la naturaleza se construye como una morada que bien puede resultar hospitalaria u hostil para la vida humana. Lo que se postula como una aportación es que, además de realizar una crítica radical al capitalismo y articular una agenda verde con la intención de soslayar la falsa disyuntiva de apostar por una sostenibilidad que sacrificaría el bienestar humano o asumir una actitud prometeica que en nombre del desacuerdo condene a muerte el medio ambiente, esto es literal del ensayo, el ecosocialismo queer es sensible a las agendas de las mujeres, las minorías sexogenéricas, las relaciones racializadas y las herencias coloniales y sus nuevos avatares en la neocolonialidad. Una de las herramientas conceptuales que utiliza el ecosocialismo queer es la noción de interseccionalidad. Este concepto ha sido desarrollado en el feminismo y los estudios de género a manera de autocrítica y pretende dar cuenta de la intersección de múltiples ejes de opresión. La interseccionalidad aparece como uno de los heraldos de la llamada tercera ola del feminismo y pone a prueba la homogeneidad de la categoría mujer, sobre todo a partir de dos tensiones en el interior del movimiento feminista, las que se vuelven más visibles con el protagonismo de los feminismos de color, bueno, obviamente eran las feministas negras, y las críticas surgidas desde los feminismos posmodernos y postestructuralistas. Ciertamente, la discusión acerca de los múltiples ejes de opresión a que se ven sometidas las mujeres en función de la raza, clase social, nacionalidad, edad, orientación sexual o aptitud física, introdujo un giro fundamental tanto en el movimiento como en el pensamiento feminista. La afirmación del doctor Guerrero McManus acerca de que el ecosocialismo es interseccional implica entonces el reto de comprender la acción política en una multiplicidad de direcciones. Para hacer sentido de esta pluralidad de tareas y encontrar un eje conductor del pensamiento crítico, debemos comprender entonces de qué manera se asocia la gramática de la heteronormatividad con el término naturaleza. Esta indagación, digamos, filológica, me sugiere algunos planteamientos para la discusión. La primera tiene que ver con mi argumento de que nuestra percepción interna del mundo está determinada por las categorías verbales que empleamos para describirlo. Empleamos el lenguaje para fragmentar el continuo percibido en objetos significativos que se agrupen en conjuntos cuyos significados dependen de su distinción. Cuando empleamos símbolos, creamos límites artificiales en un campo continuo. El flujo de la experiencia es continuo, pero para darle inteligibilidad a la experiencia requerimos dispositivos que fragmenten el continuo en segmentos. Esto es lo que se hace cuando se utiliza términos como naturaleza. Ahora bien, como se indica en el texto, el término admite una heterogénea pluralidad de sentidos. Me quiero concentrar ahora en dos, cuya gramática se juega en la argumentación del doctor Guerrero McManus de manera, yo creo que indiscriminada. A mí me parece que hace falta hacer una distinción entre los dos campos semánticos porque se trata de dos concepciones precisamente contradictorias y en competencia discursiva y política. Denominaré el primero el sentido clásico y el segundo el romántico. En el sentido clásico, el término naturaleza se opone al término cultura. Su organización semántica obedece a un juego de oposición binaria donde se establecen dos tipos de categorías, una central y otra límite. Dentro del pensamiento racionalista y positivista clásico, la cultura es la categoría central y la naturaleza es la categoría límite. La segunda delimita y confina a la primera. Las características de la categoría central son nitidez, inteligibilidad, transparencia, determinación. La cultura es comprensible y está bien delimitada, admite una definición unívoca, admite aquello que ha sido producido por la acción humana deliberada e intencional. En contraste, la categoría límite es densa, irracional, turbia, indeterminada.
Contiene todo aquello que al mismo tiempo circunscribe y queda fuera del ámbito de la cultura. La naturaleza es extensa, inubicable, avasalladora. La relación entre la categoría central y la categoría límite, en el contexto del pensamiento occidental, es jerárquica y desde luego de subordinación. El ideal de la relación entre la cultura y la naturaleza sería el del total control y sometimiento de la segunda. Este control requiere del conocimiento. Es indispensable ir ampliando el ámbito de la cultura hasta cubrir cada vez una mayor superficie de naturaleza. La relación entre la naturaleza y la cultura es de enorme intensidad y afán. Es la empresa cultural por excelencia. En ella se apuestan los impulsos de la cultura en tres lógicas gramaticales. La naturaleza es lo que se desea, lo que se desprecia, lo que se teme. La lógica semiótica de la relación entre la naturaleza y la cultura es análoga a la que existe entre otras dos oposiciones binarias también muy caras al pensamiento occidental. Por ejemplo, entre otras muchas oposiciones binarias, ¿no? Por ejemplo, femenino-masculino, donde la categoría central, lo racional, lo determinado, lo nítido, es lo masculino, mientras que lo femenino queda como categoría límite. Es al tiempo lo que delimita la masculinidad y lo que queda fuera de ella, es lo pasional, lo eterno, lo impreciso, y es aquello que la entidad central por excelencia, el sujeto, teme, desea y desprecia. Otros pares son, por ejemplo, civilizado salvaje, sano enfermo, consciente inconsciente, mente-cuerpo, normal-anormal, orden-caos, humano-animal, racional-instintivo. En el sentido romántico, el término naturaleza se enarbola como un estado primigenio y sagrado que se contamina y profana desde la lógica avasalladora del mundo humano. Aquí, según yo, entraría la idea de lo urbano como excrementicio. La especie humana, en guerra con la naturaleza, atenta contra su integridad y perfección, y al negar su pertenencia al mundo de lo natural, su propia condición animal, se pone en peligro a sí misma. Quisiera ilustrar este sentido romántico con un mensaje de Internet que me llegó por Facebook y que traduje del inglés para la ocasión. Espero haber respetado su espíritu. Y dice: ¿dónde se equivocó el hombre blanco? Al jefe indio Dos Águilas le preguntó un funcionario del gobierno de Estados Unidos: usted ha observado al hombre blanco durante 90 años, usted ha visto sus guerras y sus avances tecnológicos, ha visto sus progresos y el daño que ha hecho. El jefe asintió. El funcionario continuó: considerando todos estos eventos, en su opinión, ¿dónde se equivocó el hombre blanco? El jefe miró al funcionario y respondió: cuando el hombre blanco encuentra tierra, los indios la administraban, no impuestos, no deuda, muchos búfalos, muchos castores, agua limpia. Las mujeres hacían todo el trabajo, el hombre medicina libre. Los hombres indios se pasaban todo el día cazando y pescando, toda la noche tenían sexo. Entonces el jefe se inclinó hacia atrás y sonrió. Solo el hombre blanco es suficientemente tonto como para pensar que podía mejorar un sistema como ese. Hasta allí la cita. La concepción romántica de la naturaleza nos permea, igual que la clásica, pero en la concepción romántica parece haber más elementos de crítica subversiva al capitalismo y al establishment. Por eso resulta tan interesante. Postula que existe una realidad aparte, independiente, ahistórica, precultural y prístina del mundo. La naturaleza aquí es una pródiga madre protectora, ordenada, armoniosa y perfecta, como un cuadro de Turner. Creo que esta es la idea en el Edén intocado de la econormatividad, con su desprecio de lo urbano y lo artificial. No estoy segura de si estos dos imaginarios de la naturaleza tengan la misma relación con la heteronormatividad. Me parece que en ambos universos discursivos se postulan oposiciones que se pueden interpretar como leyes más o menos incontestables para ser aplicadas en las relaciones humanas. Ciertamente, la naturalización de las relaciones sociales apelaría a la existencia de una supuesta naturaleza humana arraigada en una esencia verdadera, única, definible.
y esa esencia sería, desde luego, la heteronormatividad. Creo entender que el texto comentado quiere armonizar los diferentes conflictos a que nos enfrentamos en la discusión acerca de las medidas políticas, culturales, sociales, económicas, tecnológicas, etcétera, que deben ser tomadas con más o menos urgencia para responder a los retos del momento actual. Medidas con respecto del ambiente, pero también con respecto de la terrible desigualdad que nos aqueja en la distribución de los recursos, en función de nuestra clase social, pero también en función de la región del mundo donde nos tocó vivir. Y cómo lograr que esas medidas tomen en cuenta nuestra diversidad cultural, nuestros orígenes, nuestras tradiciones, sin que se impongan ni desde la lógica del conquistador, ni desde la lógica del más fuerte, ni desde la lógica del más rico. Y desde luego, que esas medidas permitan la existencia de otras diversidades, como las sexuales y las de género, pero también las discapacidades y los problemas de la edad. Regreso a mi cita del jefe 2 Águilas, porque me parece de lo más encantadora. Me encantan sobre todo las frases. Las mujeres hacían todo el trabajo. El hombre medicina libre, los hombres indios se pasaban todo el día cazando y pescando, toda la noche tenían sexo. Y me pregunto, ¿de veras se puede articular una agenda política que armonice las necesidades de todas las posiciones de sujeto, sin olvidar ninguna, sin priorizar las de quienes se postulan como los entes universales desde donde surgen todas las reivindicaciones? Muchas gracias. Muchas gracias, Hortensia, y a mí también me encantó tu presentación y tu aventura del jefe 2 Águilas, porque aquí, bueno, yo tengo después de haberles escuchado, esta esquizofrenia y esta paradoja en la que siempre me hallo de cuál es la importancia de desnaturalizar o de construir cuando hay un sistema de estructuras sociales que se reproducen. Entonces creo que está muy ejemplificado en este link facebookero que nos muestra Hortensia, el lado de esta estructura social que se reproduce. Y también es importante la visión que nos da Fabricio de esta necesidad de desnaturalizar esta gramática discursiva, pero que también nos atrapa, ¿no? Nos sigue atrapando en un sistema de reproducción de la propia gramática, creo yo.